Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Comenzamos la teleentrevista en TVU, como siempre, en vivo y en directo. Hoy para hablar acerca de la alimentación en este periodo que estamos viviendo tan difícil en el mundo, la pandemia del coronavirus, con muchas comunas en Chile en confinamiento total, en cuarentena. Es difícil, dice la gente, mantener un buen estado un buen estado físico, una buena alimentación con este contexto tan complejo, el contexto de la pandemia del coronavirus, de esta enfermedad que ha movilizado al mundo entero y que tiene efectos en todo, en nuestras vidas. Pero bueno, hay que hacer un esfuerzo, alimentarse bien, hacer deporte, porque fíjese que en la casa, en el hogar, también se puede. De eso y más vamos a conversar con Daniela Soto, nutricionista del Centro de Vida Saludable de la Universidad de Concepción. Daniela, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Hola a todos, gracias por la invitación para hablar sobre el tema tan importante que es alimentación, deporte e incluso algunas otras cosas que podamos tocar por ahí. Así es, vamos a tener tiempo para hablar de todo aquello. Daniela, a ver, como primera aproximación, ¿qué podemos decir de la alimentación en pandemia según lo que ustedes han podido observar, cotejar, estudiar? ¿Es cierto que esto es algo que ha provocado importantes cambios en el hábito alimenticio de las personas? Así es, se ha demostrado que han habido cambios en los hábitos alimentarios de las personas. Hablo de todos los grupos etarios, ya sean los adultos, incluso los niños, han habido desórdenes alimentarios, producto de la ansiedad, del encierro, incluso también del ocio que genera también esto de estar en cuarentena o encerrados en pandemia. Por lo tanto, es súper importante educar a la población, darle ciertas recomendaciones en cuanto a esto para mejorar la condición y revertirla de cierta forma. Claro, a ver, acá hay un montón de factores que influyen. ¿El principal es esto de estar encerrado o tú crees que son varias las variables? Valga la redundancia. Sí, es cierto que la condición de los desórdenes alimentarios se viene arrastrando de harto tiempo. Los índices de obesidad se ha demostrado que es una pandemia igual, mundial incluso, sí, y que se ha estado trabajando a lo largo del tiempo. Y con esto de la pandemia del coronavirus, esto se ha incrementado aún más. Por lo tanto, no es un tema nuevo el tema de los desórdenes alimentarios, los malos hábitos alimentarios y la obesidad que hay en la población, tanto de adultos y de niños. Sí, ahora sí esto se exacerba, porque ya venía, pero sí se acentúa aún más. ¿Por qué? Producto de la ansiedad que genera los encierros, también la poca educación o información o incluso ya el acceso a la salud está más complicado. La gente ha postergado un poco la salud nutricional o la salud en general y está más enfocado en el resguardo o en los cuidados que hay que tener con respecto al coronavirus. Por lo tanto, como se ha centrado tanto la información en eso, se ha retardado un poco o se ha pospuesto la salud nutricional, que es un tema de salud pública, por ejemplo la obesidad. Por lo tanto, hay temas que se han ido como posponiendo o pasado a segundo plano con respecto a la salud en general. Sí. Ahora me quedo con algo que mencionaste, Daniela, que hay una pandemia de sobrepeso, de obesidad, y parece que el mundo no le da la importancia que debiera tener, porque alguien pudiese decir, no es que la gente no muere, no, la gente sí muere, claro, porque esto influye en diferentes patologías. ¿Crees tú que esta pandemia debiese ayudar también a visibilizar más esa situación que está afectando al mundo entero y donde lamentablemente en Chile lideramos la estadística año a año en Latinoamérica? Mira, la verdad es que en lo personal creo que sí. Yo creo que una vez que pase el coronavirus se va a dar pie a todas estas otras patologías que se ha pospuesto por esto de la pandemia del coronavirus. Creo que es necesario, como dije hace unos segundos atrás, que hay que educar a la población
con respecto a esto, como es un tema que se ha estado arrastrando, va a venir un trabajo arduo, un trabajo duro con respecto a la obesidad, que es un factor de riesgo para muchas otras enfermedades crónicas como la hipertensión, la diabetes, que muchas veces está asociado también a la obesidad. Insisto, esto viene desde niños hasta grandes. Un niño que es obeso posiblemente es muy probable que sea un adulto obeso. Por lo tanto, tenemos que hacer una educación a los padres, una educación a los niños, y hay que revertir de cierta forma la condición nutricional de todos ellos. Esto de estar teletrabajando en la casa nos hace más propensos a tentarnos con comer en exceso o recurrir a la comida rápida, justamente porque tenemos que cumplir con las metas que nos ponen las empresas en las cuales trabajamos. Ahí hay también un arma de doble filo, por decirlo así. Sí, la verdad que teletrabajar demanda mucho tiempo. ¿En qué sentido? Por ejemplo, muchas empresas, cuando había trabajo presencial, le daba el almuerzo a sus trabajadores, ¿ya? Por lo tanto, no había que considerar el tiempo de preparación de este horario de alimentación para las personas. Por lo tanto, ahora el teletrabajo muchas veces no da mucho espacio o mucho tiempo para cocinar y preparar el almuerzo principalmente en las casas. Por lo tanto, muchas personas recurren a comida rápida para tener este horario de alimentación. A su vez, el teletrabajo igual demanda mucho tiempo sentado. Claro. Ya no es mucha la actividad que uno tiene, a diferencia de lo presencial, entre que uno se levantaba de su puesto de trabajo, de repente, que está muy bien que de repente hagan pausas activas, que tienen empresas como a disposición para sus trabajadores. También que uno de repente iba a conversar con un colega y eso ya implica una actividad. En este caso no. En este caso uno está todo el día frente a una pantalla y es muy poco lo que se levanta, por lo tanto la actividad también se ve reducida. Entonces el teletrabajo influye tanto en la alimentación como en lo de la actividad física. Ahora los tiempos en que uno no está trabajando, como está encerrado y no puede salir a hacer o puede salir a hacer lo mínimo con el permiso correspondiente, pero el resto tiene que ser un confinamiento, eso también produce esa ansiedad de, a ver, ¿qué hago? Bueno, ya, voy a comer. Y me lleva a comer viendo televisión, leyendo. Exacto, o sea, hay muchas personas que por ocio, por aburrimiento recurren a la comida, pero eso básicamente es un poco por comodidad incluso o mala asesoría. Ya. Si uno ve como persona que está cayendo en eso, lo mejor es cambiar la mentalidad y si es necesario recurrir a un profesional como para generar mejores hábitos, que lo haga, ya recurrir a ciertas recomendaciones, ya sea un psicólogo, un nutricionista o quizás ambos para tener un manejo más multidisciplinario, mejor aún, ya. Pero también en internet ronda mucha información como para mejorar estas condiciones que de repente no son lo más saludables. Por lo tanto, igual hay que tener ojo con la información que se difunde y con la información que yo tengo a disposición, si realmente vale la pena o no, o si es realmente verídica o saludable seguirla. Sí, ya que tocaste el tema de los medios de comunicación, hay una polémica con una modelo ahí que llamaba a ayunar por más de 20 días y va a tener que pagar una multa de 20 millones de pesos. ¿Te parece que ese tipo de sanciones vienen bien? Porque, a ver, no es la primera persona que habla de esto, pero sí hemos escuchado de ciertos gurús o personas que parecen tener la solución para todo en materia de obesidad, cómo adelgazar, recurriendo a productos de dudosa procedencia. ¿Qué te pareció a ti ese caso de Roxana Muñoz? O sea, yo creo que ese tipo de situaciones deben ser sancionadas. Estamos hablando de una persona que es, como se dice televisivamente, que es como un rostro. Claro. Tiene muchos seguidores por redes sociales
tengo entendido que más de 100.000 personas vieron o siguen a esta persona, que claramente, como tú bien dices, promocionaba este ayuno de la forma más saludable, que ella estaba asesorada por una persona, que ni siquiera esta persona que asesoraba a esta mujer, Roxana, era profesional del área de la salud, creo que es del área hasta de finanzas. Ni siquiera tiene estudios relacionados con el tema, no era nutricionista, ni médico, nutriólogo, ninguna de esas profesiones afines al tema. Por lo tanto, promocionar un ayuno que no está científicamente probado tampoco es un riesgo. Pone en riesgo a sus seguidores, incluso a personas que ven la noticia y que encuentran una solución quizás a sus problemas de peso y que no saben que realmente haciéndolo mal asesorado o simplemente haciéndolo, ponen en riesgo su salud, sobre todo para personas que son crónicas, con enfermedades crónicas como incluso la diabetes, la hipertensión. O sea, ahí por lo tanto, esas conductas, sí, cuéntame. Y ahí la recomendación es a no escuchar este tipo de cosas, de consejos, a prestar atención solamente a los expertos. Mira, ahí estamos viendo algunas imágenes para complementar y se ve el estado de delgadez de esta modelo que, bueno, a muchos sorprendió por lo severo de la sanción, pero nos quedamos con lo que decías tú, Daniela, que esto no se puede dejar pasar. Por lo tanto, el que se castigue de alguna manera es un buen precedente. Sí, es que hay que hacer una diferencia ahí que quiero aclarar, como para la gente que nos está viendo, que los ayunos, en el caso de ella, claramente bajó de peso, pero los ayunos no solamente repercuten en la baja de peso, sino que también en la desnutrición. Y ahí hay que aclarar un concepto, porque desnutrición no significa solamente bajar de peso, sino que también significa que no se está cumpliendo con los requerimientos de los nutrientes. ¿Ya? No, como insisto, no es solamente bajar de peso. Una persona desnutrida no solamente es por una baja de peso, que tenga un diagnóstico nutricional de enflaquecido bajo peso, sino que una persona desnutrida es por falta de nutrientes, por ejemplo, de vitaminas o minerales. ¿Ya? Entonces estos ayunos, que más encima por un tiempo muy prolongado, provocan desnutrición. Esta persona no estaba consumiendo alimentos, estaba básicamente con consumo de agua. Por lo tanto, el cuerpo empieza a utilizar sus reservas y empieza, para que me entienda la gente, a comerse sus músculos, sus reservas de grasa, lo cual no es saludable. Ya agradezcamos en el fondo que esta persona estaba consumiendo agua. De lo contrario, sería una noticia muy lamentable, porque esta persona podría haber incluso haber muerto por este ayuno que estaba llevando. Daniela, y para cerrar el punto y seguir avanzando, ¿el desayuno es lo más importante del día o eso es un mito? ¿Tiene que complementarse con otras alimentaciones durante la jornada? O sea, claramente la alimentación es un complemento de distintos horarios de alimentación, pero el desayuno sí es uno de los horarios de alimentación más importantes durante el día. Ya, o sea, sí o sí debe haber un desayuno para andar bien durante la jornada. Perfecto. Exactamente. Daniela, ya le decimos a la gente que ya vamos a estar con los consejos y recomendaciones de Daniela, porque evidentemente usted quiere escuchar eso también. ¿Cómo lo hago en medio de la cuarentena, de la pandemia? Pero hablando de la desnutrición, bueno, hay gente que no está desnutrida, pero sí adelgazado, porque así como hay gente que come en exceso, también hemos escuchado de gente que ha dejado de comer, que relega el tiempo que ocupaba para tomar el té, la once, como se le dice aquí en Chile, para cenar, ¿por qué no? El almuerzo lo retrasa, algunas veces lo pasa por alto. ¿Se da eso también en esta pandemia de gente que deje de alimentarse y que pueda disminuir su peso, y eso quizás también es riesgoso? Sí, en absoluto. O sea, si hablamos de desórdenes alimentarios, puede ser por un aumento de la ingesta como una disminución de la ingesta. Como decíamos delante, el teletrabajo ha demandado mucho tiempo, por lo tanto hay personas que han postergado sus horarios de alimentación para cumplir con el trabajo y los horarios que demanda este teletrabajo. Por lo tanto, es muy posible
que haya gente que haya adelgazado por este desorden alimentario que incluye la baja ingesta, el saltarse horarios de alimentación, etcétera. Perfecto. Daniela, ¿cómo lo hace la gente para mantener una dieta equilibrada, para alimentarse de una buena manera, tomando en cuenta el confinamiento, la pandemia del coronavirus, la cuarentena? Y si no se está en cuarentena en otra fase, igual, porque sabemos que afecta en lo psicológico. ¿Cómo se puede hacer para no caer en un sobrepeso o en una disminución de peso que pueda ser peligrosa? Mira, básicamente lo que yo recomiendo, que la clave es la organización. Ya la organización en las compras, tanto cuando uno va al supermercado o cuando pide productos de supermercado, ya que está muy de moda el delivery. Sí. Y organización, como digo, organización en la compra y organización en los horarios de alimentación, en la preparación de las comidas. Sería bueno, como recomendación para la población, es que se siente con su grupo familiar, o si uno es jefa de hogar o jefe de hogar, haga un calendario con anticipación los fines de semana que uno tiene más libre y organizar las comidas durante toda la semana o, si es posible, durante el mes. Por ejemplo, el día lunes, legumbres. El día martes, carnes con arroz. El día miércoles, cazuela. Como ejemplo, estoy dando ejemplos. Entonces, así es mucho más fácil organizarse para cocinar y para hacer las compras incluso. Y a su vez también, como yapa, uno se va a ver beneficiado en cuanto al bolsillo, porque va a haber más organización y se va a comprar lo que es realmente necesario y no va a caer en las tentaciones de comprar de repente comida chatarra. Sí, buen punto ese de la organización. A ver, llegaste hasta el miércoles, el jueves estofado y el viernes me puedo comer unas papas fritas en una cantidad prudente. Si es una vez a la semana, ¿se puede o no? Claramente siempre hay permisos, ¿ya? Los permisos siempre tienen que ser moderados, sí. O sea, por ejemplo, yo siempre pongo el caso de los pacientes que me dicen, ya, pero ¿puedo tener un día de permiso? Claramente que sí. Pero si, por ejemplo, tu día libre era comer pizza y antes te comías 4 pizzas, redúcelo a 3, incluso llega a 2 si es posible. Ya. Siempre con moderación. Perfecto. ¿Y los pescados y mariscos? ¿Siguen siendo muy relevantes? Sí, el consumo de pescado tiene muchos beneficios, muchos, sobre todo ahora que uno está con teletrabajo o bueno, ahora los niños salieron de vacaciones, pero también el consumo de pescado es importante a nivel cerebral, ya mejora la concentración, etcétera. Y la recomendación de pescados es 2 veces a la semana. Por lo tanto, ahí ya también uno tiene un dato como para la organización de la alimentación semanal, incluso mensual. Daniela, ¿y los cereales con leche? Que uno ha leído tanta cosa que uno desconfía ya cuando uno era chico, era como lo máximo, tráiganme por favor, mamá, papá, la cajita de cereales del perrito. Pero pasa que hemos escuchado que también algunos tienen mucho azúcar. ¿Cómo están así? Sí, lamentablemente los cereales son alimentos ultraprocesados y tienen mucha cantidad de azúcar, por lo tanto no son recomendables. Ahora, igual han habido ciertas marcas que han sacado versiones más saludables, porque tienen stevia o son endulzados con otro tipo de edulcorante, pero hay que tener ojo igual que no solamente nos tenemos que guiar por lo que dice el etiquetado nutricional como tal o estos mensajes de saludables, por así decirlo, sino que también hay que ver la lista de los ingredientes. O sea, idealmente, entre menos ingredientes tenga un alimento, mejor. O sea, si me voy a tomar no sé, una fuente de leche con ese cereal del supermercado, mejor agarro un poquito de frutos secos y se los coloco a la leche. Es mejor que ir a comprarlo, claro, en esa caja donde viene ultra procesado todo. Perfecto. Exactamente, o incluso hacer cereales o granola en la casa, que es súper simple. Hay muchas recetas que en el fondo es ponerle un poco de miel a la avena y a los frutos secos y van al horno y ahí nos armamos una granola casera que no tiene tantos ingredientes asociados como para la preservación, básicamente. Impecable. Oye, Daniela, bueno, y una alimentación saludable
tiene que ver también con una vida saludable. ¿Cómo lo hacemos para practicar actividad física en medio de esta pandemia? Estamos viendo imágenes de contexto y queremos recalcar que son de archivo, ¿ah? Porque evidentemente la gente no se puede aglomerar ya, pero tiene que ver como un apoyo a lo que estamos conversando. Quería marcar eso. ¿Cómo lo podemos hacer para movernos un poco en medio de este momento tan difícil? Bueno, antes estaba más limitado el tema del ejercicio físico, ahora se liberó un horario temprano por la mañana para realizar Así es. Libremente, ya sea bicicleta, trote, etcétera. Es un horario que a mi parecer es cómodo, dado que las jornadas laborales por lo general empiezan entre las 8 y las 9, por lo tanto da un espacio antes de empezar la jornada laboral para hacer actividad física. Ahora, si a pesar de eso uno lo encuentra muy temprano o no quiere despertarse tan temprano para empezar su día, al término de la jornada laboral igual uno puede buscar actividades para realizar actividad física dentro de la casa. Yo a veces recomiendo, si es que uno tiene niños en la casa, tiene hijos, que sea una actividad familiar, un baile entretenido, donde los niños igual se entretienen. O si uno tiene máquinas de ejercicio en la casa, no usarlo como ropero ni como colgador, sino que realmente utilizarla al menos 30 minutos. Pero se puede, todo depende de la organización. Es que tú le mencionas a alguien, organícese, y es como, no tengo tiempo ni siquiera para organizarme, pero la excusa del tiempo está archi repetida y sabemos que no es tan así, ¿cierto? Siempre hay tiempo, se dice por ahí. Sí, es muy clásico el comentario de no tengo tiempo, pero si realmente está la voluntad de mejorar los hábitos alimentarios por un tema de salud, ya lo nutricional siempre es postergado por las personas en cuanto a salud, pero es por un tema de desconocimiento, porque básicamente si nutricionalmente no nos preocupamos podemos tener enfermedades de por vida, ¿ya? Por lo tanto, el ejercicio físico, como lo estábamos comentando, es una parte importante para mantenerse saludable. Así es que básicamente hay que ordenarse, organizarse. Si uno, por ejemplo, como decía anteriormente, tiene una máquina de ejercicio, una trotadora o una bicicleta estática, como en la casa, como para realizar actividad, uno puede estar incluso leyendo un libro mientras está en la bicicleta estática. O puedes incluso un tiempo de ocio viendo tele, pero en la bicicleta estática. Entonces, esos ocios que de repente ocupan las personas viendo tele, una serie, etcétera, también puede hacerse en paralelo junto con la actividad física. Daniela, ¿cómo yo me puedo dar cuenta de que me estoy mal alimentando? Más allá del subir de peso o el de bajar de peso bruscamente, ¿tengo que ir al médico a hacerme unos exámenes? ¿O antes mi organismo ya me va a dar señales como para que me preocupe? O sea, claramente, si hablamos de lo nutricional, si uno ve que baja de peso o sube de peso, ya es porque algo está sucediendo. Entonces, apenas yo observo eso, tengo que ver qué es lo que ha cambiado en cuanto a mi alimentación o mis hábitos para provocar ese cambio. Ahora, claramente hay otros signos que son, por ejemplo, el estado de ánimo empeora, está más cabizbajo, o por ejemplo se me cae el pelo, o las uñas están más partidas. Hay una serie de condiciones físicas que nos demuestran que nutricionalmente estamos más o menos, incluso mal, ¿ya? Ahora, los déficits de vitaminas u otros nutrientes también son muy internamente, ¿ya? Entonces, claramente con exámenes bioquímicos, exámenes de sangre, podemos ver realmente la condición de salud que tenemos. Y para eso claramente hay que ir a un profesional del área de la salud para pedir esta orden. Y en caso de detectar alguna deficiencia de nutrientes o incluso del diagnóstico nutricional, hay que hacer un tratamiento. Si es como estar enfermo, así como cuando uno tiene tos, va al médico, está resfriado, le receta medicamentos, cuidados, para lo nutricional también es así. Daniela, ¿y el agua? ¿Importante también el líquido?
el agua es vida. Por lo tanto, hay gente que no toma agua en días. Hay gente que no toma agua en días, dice, no, es que yo tomo té, café, y ahí tomo líquido. Pero pasa que hay que beber agua potable o de la que venden, pero tomar agua, líquido. Exactamente. O sea, igual dentro de lo que uno consume a diario en cuanto a líquido, igual se considera en algunos casos el té o la sopa que uno tome como consumo de líquido. Pero siempre la recomendación es consumir agua pura, agua de la llave, para cumplir los requerimientos básicos del consumo. 8 vasos, ¿es cierto eso? 6, 8 vasos, 2 litros más o menos es lo recomendado en promedio para un consumo diario. ¿Ya? Sí. Así es que igual hay que hacerse el tiempo, igual mucha gente dice, es que se me olvida, pero hay que hacerse el hábito. Hay ciertas estrategias, por ejemplo, comprarse una botella y dejar la botella al lado del puesto de trabajo, si estamos teletrabajando, incluso trabajando presencial. Así, entre comillas, nos esforzamos a tomar agua porque tenemos la botella al lado. Claro. O también otra forma es comprar diversas botellas, o incluso ni siquiera comprar, sino que poner vasos en distintos lugares de la casa con agua. Entonces yo, si me cambio de espacio en mi casa o de espacio en el lugar de trabajo y voy a otro lado, del living a la pieza, voy a tener un vaso de agua instalado en la pieza, listo para tomar. Sí, acá lo hemos... Entonces esas son estrategias que uno puede tomar como para aumentar el consumo de agua. Uno se olvida, y eso de la botella lo hemos visto acá incluso con colegas, y yo también en lo personal, y claro, a uno le recuerda que tiene que seguir bebiendo agua, y es súper bueno hacer eso como estrategia. Mira, antes de finalizar el programa vamos a revisar la encuesta, señor director, del Twitter de de TVU Noticias, pero enfocada en la teleentrevista que estamos haciendo y finalizando ahora de un tema muy importante, y la gente opina. Mira, le preguntamos a las personas en el Twitter, ¿cómo ha estado tu alimentación en esta pandemia? Bien, me he cuidado, dice el 29,9%. Algo desequilibrada, dice el 29,9% también. He comido en exceso, asegura el 36,9%. He dejado de comer, dice el 3,2%. Va liderando la opción tercera hasta ahora, Daniela, he comido en exceso. La gente reconoce que está comiendo en exceso. Y luego vienen las otras dos bien repartidas, que hay gente que dice que se sigue cuidando y hay otros que aseguran de que algo desequilibrada, pero va liderando la opción de que la gente reconoce en su mayoría, en esto que es una fotografía momentánea, por supuesto, de que está comiendo de más, Daniela. Sí, se ha sabido que la pandemia ha afectado en cuanto a eso. Hay desórdenes alimentarios, lo que comentábamos un poco al principio, sí, de que la población en general, con esto del teletrabajo, la cuarentena, el coronavirus en sí ha generado mayor ansiedad. Por lo tanto, muchas personas se resguardan en cuanto a la alimentación. Entonces uno teletrabaja con un paquete de papas fritas al lado, por ejemplo. Entonces, uno está bien que se reconozca eso, que la gente reconozca que ha aumentado de peso producto de estos malos hábitos alimentarios que ha adoptado. Porque el reconocimiento de esa situación es la etapa inicial como para generar estos cambios de hábitos. Porque ya hay una conciencia de esto. Okay. Entonces se hace el trabajo posterior un poco más fácil, un poco más amigable como para la persona. Lo primero es reconocer, y eso es súper bueno. Daniela Soto, nutricionista del Centro de Vida Saludable de la Universidad de Concepción. Te agradezco conversar con nosotros, el canal de la universidad, colocando estos temas de interés, por supuesto, y que de una u otra manera tienen que ver también con la situación que estamos viviendo con el coronavirus. Así que te vaya muy bien y esperamos conversar más adelante también, porque son temas muy relevantes. Muchas gracias a todos por la participación y por el interés para tocar el tema. Muy bien, hasta la próxima, Daniela. Ahí estaba Daniela Soto del Centro de Vida Saludable de la Universidad de Concepción. Muchas gracias por acompañarnos. 5 de la tarde con 2 minutos. Se nos viene la lluvia, ya empezó a llover levemente, mínimamente sobre el Gran Concepción, pero escucho que
que está lloviendo. Así que a cuidarse, a quedarse en la casa porque tenemos un sistema de frontal que ya se nos viene en las próximas horas. Hasta mañana.